3, 2, 1. ¡Qué madre! Muy bien. Simplemente nos quedamos del capítulo 8. No sé si pueden ver la pantalla, el PowerPoint. ¿Sí? Muy bien, vamos Claro, a en el pasar. 14, o sea, nos toca el 9. Ay, perdón, sí, sí. No, No, el sí, 15 tienes nos razón, nos toca. quedamos en el capítulo 14, sí. Tienes toda la razón, Ives, perdón. Yo digo, ¿cómo me manda a leer a mí hasta el 14? Castigo por no haber venido, era. No, mentira. Bueno, llegamos al capítulo 14, ciertamente, simplemente hacerles un recorrido desde el capítulo 9, puntos claves de la lectura hasta llegar al capítulo que estamos. Bien, en el capítulo 9 comienza con unas disquisiciones sobre la palabra compasión. Ya recordarán que se comienza a hablar sobre cuál es la etimología de la palabra, cómo se dice esa palabra en otras lenguas. Todo esto para finalmente llegar a decir o a la tesis que propone el autor y es el que tiene compasión, no está amando verdaderamente, ¿no? No se puede amar por compasión, pues compasión es compartir la pasión. Y eso no implica un amor activo, entonces en realidad tiene que ver con la pena, con la nostalgia. Y aunque el libro menciona que también se puede compartir la alegría, sigue siendo un nivel inferior de amor, ¿no? Es decir, puede ser un primer nivel, pero no puede ser una plenitud en el amor. Y nos terminan diciendo que Tomás sentía compasión por Teresa. ¿Se acuerdan cuando Teresa se comienza a sentir que se pinchaba las uñas cuando descubre esta carta con sus amantes? Bueno, él siente compasión por ella. El capítulo 10 nos dice que ya van 2 años de convivencia con Teresa. Miren cuánto ha pasado, ¿no? Se presenta la imposibilidad de Tomás de dejar a sus amantes. Como vemos, no puede él abandonar esa vida que lleva. Es como si sintiera esta necesidad irrefrenable de tener unos escapes con otras personas. Y sin embargo, cuando tiene sus escapes, no los puede hacer ya sin la ayuda del alcohol. Es más, el placer que en realidad siente es solamente en llamarles y en quedar, pero ya cuando pasa es como todo se distorsiona en él, ¿no? Y en el capítulo 10 nos narra entre estos encuentros el encuentro que más le gusta a él, que es Sabina, su mejor amiga, su amiga más discreta, ¿no? Que parece que adrede ella le guarda un calcetín y tiene que volver a la casa con el calcetín de ella. Y bueno, ya sabemos que puede ser una muestra de sus infidelidades, ¿no? Y esto también porque recordemos que Tomás estaba muy angustiado de volver a casa, de ya me espera, de qué estará haciendo, de bueno, en fin, había mucha angustia de parte de Tomás también con respecto a la relación que llevaba con Teresa. El capítulo 11, Tomás ya se casa con Teresa, al final decide ya casarse con ella y ya le hace que abandone el piso de alquiler. Recordemos que Tomás le tenía en un piso aparte para aparentar que era una relación como las que llevaba casualmente con sus amantes, ¿no? Sin embargo, ya cambia eso y va a vivir ya ahora sí con él y es su esposa, ¿no? Y sin embargo, en esa relación, cuando ya se casan y todo, hay una circunstancia que tiene Tomás en el trabajo, donde un amigo tiene unos perritos, no sabe qué hacer, les va a sacrificar y al final él se decide quedar con uno al que le pone el nombre Karen, ¿no? Lo que él busca es que un poco el cachorro le ayude, o sea, como una especie de ayuda para él, perdón, Teresa esté contenta, tranquila, que tenga un lado afectivo, ¿no? Que el perrito le dé algo que quizá él no lo está dando, ¿no? Entonces, bueno, le usa al perrito para que haga ese trabajo. En medio de eso estalla la guerra con Rusia. Recordemos que Rusia invade Praga y a Tomás, por este tipo de cosas, le ofrecen que puede o tiene la posibilidad de irse a Suiza, más bien salir de este contexto complicado e irse a Suiza a trabajar. Bien, así termina el capítulo 11, cosas puntuales. De ahí el capítulo 12, este entramos con otra situación y es que están en la guerra, están viviendo ahí. Tomás ciertamente no le ofrecen el trabajo suizo, pero él todavía no dice que no, que sí, no acepta. Están en la guerra ya, Rusia está invadiendo y Teresa se dedica a tomar fotografías de esta ocupación, ¿no? Y esas fotografías les daba a la prensa internacional para que las difundiera. Incluso le llegan a meter hasta presa, recordemos, le retienen un día, una noche a Teresa por este tipo de fotografías que hacía muy de cerca. Esto le da a Teresa una especie de alivio, ¿no? Le tiene como ocupada, le tiene la mente en otras cosas y parece que sufre menos, deja de soñar un poco en estos sueños que tenía tan alocados y terribles, ¿no? Em, el país ya está en manos rusas, es decir, ya no hay vuelta atrás, se narra un poco de historia en la cual volveremos en un futuro, no ahorita, pero volveremos ya cuando nos centremos un poco más en el contexto que será más adelante. Y Teresa, ya cuando está en esta situación, Teresa ya no tiene, parecería mucho trabajo, ya han pasado 10 días de esta ocupación, y le dice que sería bueno irse a Suiza, que por qué no acepta Tomás ir a Suiza.
Y bueno, él dice, pero tú querrás salir de Praga. Y dice, sí, yo me quiero ir. Intuye, el autor nos narra, recordemos que es un autor omnisciente, que Teresa piensa que yendo al extranjero su vida puede ser mucho mejor, ¿no? No está feliz en su tierra, quiere emigrar y bueno, ojalá cambien algo las cosas. Tomás acepta, pero acepta por culpa, ojo, ¿no? Otra vez la compasión, ¿no? Y bueno, abandonan Praga y se van a vivir a Suiza, a Ginebra, ¿no? Donde están por ahí varios prófugos. Y en el capítulo 13 ya nos inauguramos con Tomás en Suiza, pero Tomás, recordemos que también coincide con que Sabina tiene una especie de buena racha artística, logra tener un poco de recursos y también coinciden con Sabina que se va a Suiza y en Ginebra, en un lugar específico, se vuelven a juntar, ¿no? Y Tomás vuelve a su antigua vida con sus amantes, sobre todo con Sabina, ¿no? Sin embargo, en estas cosas, Teresa nuevamente vuelve a soñar, ¿no? Otra vez le vienen los sueños de estos a Teresa, intuyen que es porque ya Teresa sabe que algo está pasando, en realidad no le sirvió de nada cambiar de tierra, porque uno, o sea, uno lleva su peso consigo a todo lado, ¿no? En donde estemos, siempre llevamos nuestros, como dicen, nuestros consuelos y nuestros fracasos, ¿no? Esto hace que los 7 meses Teresa regrese a Praga, le abandona, ¿no? Y una de las cosas que le pone es que ya no puede cargar con ese peso, ¿no? Lleva una vida pesada y que siente que le está dando ese peso también a él, entonces ya no quiere. Y Tomás mira que el regreso es definitivo porque ya la guerra ha ido calmándose, las fronteras ya están cerradas, no pueden telegrafiarse, él dice ya es imposible que ella regrese conmigo. Y el capítulo 14, que es donde llegamos, vemos a un Tomás que siente con más intensidad su levedad de vida, no tiene que tomar más decisiones, está más tranquilo, está como volviendo a ser soltero, no volviendo a ser él, volviendo a ser, se siente un poco más libre y siente cómo ha tenido todo un peso cargando durante muchos años. Sin embargo, con esto termino y les leo, porque es una parte muy importante, los dos últimos párrafos de este capítulo, y les leo textualmente, dice así: hacía ya 7 años que había atado a Teresa, y cada uno de sus pasos era observado por los ojos de ella. Era como si le hubiera atado el tobillo una bola de hierro. Su paso era ahora de pronto mucho más ligero, casi flotaba. Se hallaba en el campo mágico de Parménides, disfrutaba de la dulce levedad del ser. Y con esto ya terminamos y vamos a leer el libro, pero les hago una reflexión. A veces no tomamos en cuenta la vida que lleva Tomás. Imagínense en esta vida que tiene em, de abandonar a su familia. Recordemos que abandona a toda su familia. O sea, a veces no terminamos de... Claro, si estuviera hecho, se me fue el nombre. Si esto lo hubiera hecho Merzó, que es un escándalo, pues, ¿no? Si lo de la mamá más nos pareció un escándalo, pero esto de aquí nos ha pasado tan desapercibido, ¿no? Es como que nos pasó tan leve la historia. Pero abandonó a sus padres, abandonó a su hijo, abandonó a su esposa. No le interesa estar con nadie, está como en un estado de mucha levedad de vida, como en mucha superficialidad, ¿no? Camina así tranquilo, ¿no? Mientras que Teresa tiene un peso horrible que carga, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nos viene esto, ¿no? ¿Qué es mejor, estar así como livianos o el peso ayuda? Bueno, les comparto ya un video que nos puede ayudar para esto. Solo vamos a ver la primera parte del video y que quizá nos va a ayudar a entender también esto y ahí sí ya nos entramos de lleno al libro. Déjenme. ¿Pueden ver el video? No, no. No, No todavía. Ahí. Sí, Ya, buenísimo. Vamos a ver. Tomás es un hombre que no soporta una relación que implique algún grado de responsabilidad. La lealtad a una causa o persona le resulta algo agobiante y pesado. Él se siente más ligero que una pluma. Sus movimientos eran tan libres como insignificantes. Teresa vive con el peso de las palabras de su madre. Lleva su vida en su enorme y pesada maleta que traslada hasta Praga. Ella hoy es fotógrafa y siente la necesidad de retener en la imagen la fugacidad de la historia. Es más, si pudiera, la encarcelaría.
Pero ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella. La carga más pesada es, por lo tanto, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Tienes el micro apagado, Van. Perdón. Ya, hasta ahí nomás el video. Esto es lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? No hay nada nuevo, todo ya se nos ha dicho. Hasta ahí, incluso lo que dice el video es lo que ya leímos en el libro, ¿no? Listo. Arrancamos entonces ahora sí, con la lectura. Dani, Eh, disculpa, ¿cómo se llama el video? el video se llama El peso y la levedad. Ya, Ya les paso al grupo. chévere, gracias, pásanos. Va. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Buenísimo. sí. Muy bien, Sammy, no sé si estás por ahí, ¿nos puede ayudar, porfis? Sí. Va, A ver. Espérame un ratito. dale, no hay problema. Marchaba alrededor de la piscina, desnuda, junto a un montón de mujeres desnudas. Tomás estaba arriba en un cesto que colgaba del techo de la piscina. Les gritaba, las obligaba a cantar Perdón, y el a hacer 15 flexiones. no nos toca. Perdón. El 15 nos toca. ¿Sí está o no? ¿Sí? En aquel extraño encantamiento no nos toca eso. ¿Y no eres el 15? El extraño. No, aquel extraño encantamiento empieza el 15. Ah, Sí, yo también ¿verdad? tengo, Daniel, aquel extraño encantamiento. ¿Y esto por qué está así? Ah, es que estoy en otra parte, estoy en la segunda parte, perdón. Muchas gracias, sí, tienen toda la razón. Estoy hoy día un poco dormido, ya. El amor. Dame. Parte del Ya, libro, Van, por favor, concéntrate. Estoy con mucha levedad hoy día. El amor y el tango. Estoy con, El tango y el amor. estoy con poco peso hoy día. Muchas gracias. Ahora sí, Sammy, avanti. Aquel extraño encantamiento melancólico duró hasta el domingo por la noche. El lunes todo cambió. Teresa irrumpió en su mente. Sentía el estado de ánimo de ella cuando le escribía la carta de despedida. Sentía cómo le temblaban las manos. La veía arrastrando la pesada maleta en una mano, la correa de Karenin en la otra. Se le imaginaba abriendo la cerradura de la casa de Praga y sentía en su propio corazón la orfandad de la soledad que la envolvía al abrir la puerta. Durante aquellos 2 hermosos días de melancolía, su compasión no había hecho más que descansar. La compasión dormía, como duerme el minero el domingo después de una serrana de trabajo duro para el lunes poder bajar otra vez al Tajo. Atendía a un paciente y en lugar de verlo a él, veía a Teresa. Él mismo se lo reprochaba. No pienses en ella, se decía, precisamente porque estoy enfermo de compasión. Es bueno que se haya ido y que ya no la vea. Tengo que liberarme no de ella, sino de mi compasión, de esa enfermedad que antes no conocía y con cuyo vacilo me contagió. El sábado y el domingo sintió la dulce levedad del ser, que se acercaba a él desde las profundidades del futuro. El lunes cayó sobre él un peso hasta entonces desconocido. Las toneladas de hierro de los tanques rusos no eran nada en comparación con aquel peso. No hay nada más pesado que la compasión, ni siquiera el propio dolor es tan pesado como el dolor sentido con alguien, por alguien y para alguien, multiplicado por la imaginación, prolongado en 1000 ecos. Se hacía reproches para no rendirse a la compasión y la compasión lo oía con la cabeza gacha, como si se sintiera culpable. La compasión sabía que se estaba aprovechando de sus poderes y sin embargo se mantenía calladamente en sus 13. De modo que al quinto día de la partida de ella, Tomás le comunicó al director del hospital, al mismo que después de la invasión rusa le llamaba a diario a Praga, que debía regresar de inmediato. Le daba vergüenza. Sabía que su actitud tenía que parecerle a él,
director irresponsable e imperdonable. Tenía ganas de confesarlo todo, de hablarle de Teresa y de la carta que había dejado para él en la mesa, pero no lo hizo. Desde el punto de vista de un médico suizo, la actuación de Teresa tenía que parecer histérica y antipática, y Tomás no estaba dispuesto a permitir que nadie pensase mal de ella. El director estaba verdaderamente afectado. Tomás se encogió de hombros y dijo: «Smooth sein, smooth sein». Era una alusión. La última frase del último cuarteto de Beethoven está escrita sobre estos dos motivos, para que el sentido de estas palabras quedase del todo claro. Beethoven encabezó toda la frase final con las siguientes palabras: Der es, where, no sé cómo se dice, Pásala, Donna. sí, una decisión de peso. Con aquella alusión de Beethoven, Tomás volvía a referirse en realidad a Teresa, porque había sido precisamente ella la que le había obligado a comprar los discos de los cuartetos y las sonatas de Beethoven. La alusión resultó más adecuada de lo que él hubiera podido suponer, porque el director era un gran aficionado a la música. Se sonrió ligeramente y dijo en voz baja, imitando la melodía de Beethoven: «Muss es sein». Tomás dijo una vez más: «Ja, es muss sein». Gracias a mí. Bueno, simplemente recordarles, tiene que ver esto con el último cuarteto del Opus 135 de Beethoven. Si algún rato pueden escucharlo, escúchenle. Y la temática tiene que ver con esta última frase, ¿no? Muss es sein, ¿no? Que significa tiene que ser. Es como una especie de imperativo, ¿no? Tiene que ser. Bueno, ya entendemos por qué lo escribe aquí Milan Kundera, ¿no? Gracias a mí. No sé quién está por ahí. ¿Quién tengo acá? Jonathan, porfa. A ver. A diferencia de Parménides, para Beethoven el peso era evidentemente algo positivo. Der gefasste Entschluss, una decisión de peso, va unida a la voz del destino. Es muss sein. El peso, la necesidad y el valor son tres conceptos internamente unidos. Solo aquello que es necesario tiene peso, solo aquello que tiene peso vale. Esta convicción nació de la música de Beethoven y aunque es posible y puede que hasta probable que sus autores hayan sido más bien los comentaristas de Beethoven y no el propio compositor, hoy la compartimos casi todos. La grandeza del hombre consiste en que carga con su destino como Atlas cargaba con la esfera celeste de sus espaldas, a sus espaldas, perdón. El héroe de Beethoven es un levantador de pesos metafísicos. Tomás partió hacia la frontera suiza y yo me imagino al propio Beethoven, melenudo y huraño, dirigiendo la orquesta de los bomberos locales y tocándole, para su despedida de la emigración, una marcha llamada Esmusein. Pero luego Tomás atravesó la frontera checa y se topó con una columna de tanques soviéticos. Tuvo que detener el coche en un cruce de caminos y esperar media hora a que pasaran. Un horrible soldado en uniforme negro dirigía el tráfico en el cruce, como si todas las carreteras checas fueran de su propiedad. Es Musein, repetía Tomás, pero pronto empezó a dudarlo. ¿De verdad tenía que ser así? Sí, era insoportable permanecer en Zúrich e imaginarse a Teresa viviendo sola en Praga. Pero ¿cuánto tiempo le torturaría la compasión? ¿Toda la vida? ¿O todo un año? ¿O un mes? ¿O solo una semana? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía comprobarlo? Cualquier colegial puede hacer experimentos durante la clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. Pero el hombre, dado que vive solo una vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento y por eso nunca llega a averiguar si debía haber prestado oído a su sentimiento o no. Con estos pensamientos abrió la puerta de la casa. Karenin le saltó a la cara y le hizo así más fácil el momento del encuentro. Las ganas de abrazar a Teresa, unas ganas que aún sentía en Zúrich en el momento de subir al coche, habían desaparecido por completo.
Le parecía que estaba frente a ella en medio de una planicie nevada y que los dos temblaban de frío. Gracias, Jonathan. Gaby, ¿no se nos puede ayudar, porfas? ¿A mí era? Sí. Ah, ya. Perdón, no prenda la cámara porque se me va un poquito la señal, ¿ya? Sí, tranquila. Desde el primer día de la ocupación, los aviones rusos volaban durante toda la noche sobre Praga. Tomás se había desacostumbrado a aquel ruido y no podía dormir. Daba vueltas en la cama mientras Teresa dormía y se acordaba de lo que había dicho hace tiempo, en una conversación intrascendente. Estaban hablando de su amigo Z y ella afirmó: si no te hubiera encontrado a ti, seguro que me hubiera enamorado de él. Ya en esa ocasión, aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía. Y es que de pronto se dio cuenta de que era mera casualidad el que Teresa lo amase a él y no a su amigo Z. Se dio cuenta de que, además del amor de ella por Tomás, hecho realidad, existe en el reino de lo posible una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Todos consideramos impensable que el amor de nuestra vida pueda ser algo leve, sin peso. Creemos que nuestro amor es algo que tenía que ser, que sin él nuestra vida no sería nuestra vida. Nos parece que el propio huraño Beethoven, con su terrible melena, toca para nuestro gran amor, su Esmosein. Tomás se acordaba del comentario de Teresa sobre el amigo Z y constataba que la historia del amor de su vida no iba acompañada del sonido de ningún Esmosein, sino más bien por el de Es konnte auch anders sein. También podía haber sido de otro modo. Hace 7 años se produjo casualmente en el hospital de la ciudad de Teresa un complicado caso de enfermedad cerebral, a causa del cual llamaron con urgencia a consulta al director del hospital de Tomás. Pero el director tenía casualmente una ciática, no podía moverse y envió en su lugar a Tomás a aquel hospital local. En la ciudad había 5 hoteles, pero Tomás fue a parar casualmente justo a aquel donde trabajaba Teresa. Casualmente le sobró un poco de tiempo para ir al restaurante antes de la salida del tren. Teresa casualmente estaba de servicio y casualmente atendió la mesa de Tomás. Hizo falta que se produjeran 6 casualidades para empujar a Tomás hacia Teresa, como si él mismo no tuviera ganas. Regresó a Bohemia por su causa. Una decisión tan trascendental se basaba en un amor tan casual que no hubiera existido si su jefe no hubiera tenido la asiática hace 7 años. Y aquella mujer, aquella personificación de la casualidad absoluta, yace ahora a su lado y respira profundamente mientras duerme. Estaba ya bien entrada la noche. Sentía que le empezaba a doler el estómago, tal como solía ocurrirle en los momentos de angustia. La respiración de ella se transformó 1 o 2 veces en un suave ronquido. Tomás no sentía en su interior ninguna clase de compasión. Lo único que sentía era la presión en el estómago y la desesperación por haber regresado. Gracias, Gaby. Muy bien, terminamos la primera parte. Vamos a la segunda. Me hizo acuerdo esta última. Hay un librito muy bueno de André Breton que se llama El amor loco, que habla sobre el azar selectivo, que es el amor llega a nosotros por azar, como leímos al final, pero elegimos quedarnos o no con él. Por eso es azar selectivo, ¿no? Bien, entramos al alma, el alma y el cuerpo. Voy a leer yo el 1. Sería estúpido que el autor tratase de convencer al lector de que sus personajes están realmente vivos. No nacieron del cuerpo de sus madres, sino de 1 o 2 frases sugerentes o de una situación básica. Tomás nació de la frase Ein Maliz Keinal. Teresa nació de una barriga que hacía ruido. Cuando entró por primera vez en casa de Tomás,
empezaron a sonarle las tripas. No es de extrañarse. No había almorzado ni cenado, solo había comido a media mañana un sándwich en la estación antes de tomar el tren. Concentrada en su arriesgado viaje, se había olvidado de la comida. Pero aquel que no piensa en el cuerpo se convierte más fácilmente en su víctima. Era terrible encontrarse delante de Tomás y oír a sus propias vísceras hablar en voz alta. Tenía ganas de llorar. Por suerte, Tomás la abrazó al cabo de 10 segundos y ella pudo olvidar los sonidos de su vientre. Muy bien. No sé si nos puedes ayudar, Nere, por favor. Teresa nació, por lo tanto, de una situación que desvela brutalmente la irreconciliable dualidad del cuerpo y el alma, de la experiencia humana esencial. Hace mucho tiempo el hombre oía extrañado el sonido de un golpeteo regular dentro de su pecho y no tenía ni idea de su origen. No podía identificarse con algo tan extraño y desconocido como era el cuerpo. El cuerpo era una jaula y dentro de ella había algo que miraba, escuchaba, temía, pensaba y se extrañaba. Ese algo, ese resto que quedaba al sustraerle el cuerpo, eso era el alma. Hoy, por supuesto, el cuerpo no es desconocido. Sabemos que lo que golpea dentro del pecho es el corazón y que la nariz es la terminación de una manguera que sobresale el cuerpo para llevar oxígeno a los pulmones. La cara no es más que una especie de tablero de instrumentos en el que desembocan todos los mecanismos del cuerpo. La digestión, la vista, la audición, la respiración, el pensamiento. Desde que sabemos denominar todas sus partes, el cuerpo desasosiega menos al hombre. Ahora también sabemos que el alma no es más que la actividad de la materia gris del cerebro. La dualidad entre el cuerpo y el alma ha quedado velada por los términos científicos y podemos reírnos alegremente de ella como un prejuicio pasado de moda. Pero basta que el hombre se enamore como un loco y tenga que oír al mismo tiempo el sonido de sus tripas, la unidad del cuerpo y el alma, esa ilusión lírica de la era científica se disipa repentinamente. Gracias, Nere. Karina, ¿nos puede ayudar, porfa? Claro, con gusto. Ella trataba de verse a sí misma a través de su cuerpo. Por eso se miraba con frecuencia al espejo. Como le daba miedo que la sorprendiera su madre, sus miradas al espejo tenían el cariz de un vicio secreto. No era la vanidad lo que la atraía hacia el espejo, sino el asombro al ver a su propio yo. Se olvidaba de que estaba viendo el tablero de instrumentos de los mecanismos corporales. Le parecía ver su alma, que se le daba a conocer en los rasgos de su cara. Olvidaba que la nariz no es más que la terminación de una manguera para llevar el aire a los pulmones. Veía en ella la fiel expresión de su carácter. Se miraba durante mucho tiempo y a veces le molestaba ver en su cara los rasgos de su madre. Se miraba entonces con aún mayor ahínco y trataba, con su fuerza de voluntad, de hacer abstracción de la fisonomía de la madre, de restarla, de modo que en su cara quedase solo lo que era ella misma. Cuando lo lograba, aquel era un momento de embriaguez. El alma salía a la superficie del cuerpo como cuando los marinos salen de la bodega. Ocupan toda la cubierta, agitan los brazos hacia el cielo y cantan. Gracias, Karen. Avi, no sé si andas por ahí, porfa. A ver. No solo era físicamente parecida a su madre,
sino que a veces me parece que su vida no era más que una prolongación de la vida de la madre. Poco más o menos como la trayectoria de una bola de billar es solo la prolongación del movimiento de la mano del jugador. ¿Dónde y cuándo empezó aquel movimiento que posteriormente se convirtió en la vida de Teresa? Probablemente en el momento en que el abuelo de Teresa, un comerciante praguense, empezó a manifestar en voz alta su adoración por la belleza de su hija, la madre de Teresa. Ella tendría entonces 3 o 4 años y él le contaba que se parecía a una de las Madonas de Rafael. La madre de Teresa, con sus 4 años, lo recordó perfectamente y cuando, más tarde, estaba sentada en el banco del colegio. En lugar de prestar atención al profesor, pensaba en cuál sería el cuadro al que se parecía. Cuando llegó el momento de casarse, tenía 9 pretendientes. Todos se arrodillaban en círculo a su alrededor. Ella estaba en medio como una princesa y no sabía cuál elegir. Uno era más guapo, el segundo más gracioso, el tercero más rico, el cuarto más deportivo, el quinto era de buena familia, el sexto le recitaba versos, el séptimo había viajado por todo el mundo, el octavo tocaba el violín y el noveno era de todos el más varonil. Pero todos estaban arrodillados del mismo modo y tenían los mismos callos en las rodillas. Si al final eligió al noveno, no fue tanto porque fuera de todos el más varonil, sino porque cuando ella le susurró al oído, «Ten cuidado, ten mucho cuidado», mientras hacían el amor, él intencionalmente no tuvo cuidado y ella tuvo que casarse a toda prisa con él, porque no consiguió a tiempo un médico que le hiciera un aborto. Así nació Teresa. Sus numerosísimos pretendientes vinieron de todos los rincones del país, se inclinaban sobre el cochecito y murmuraban. La madre de Teresa no murmuraba, callaba. Pensaba en los otros 8 pretendientes y todos le parecían mejores que aquel noveno. Al igual que su hija, también la madre de Teresa disfrutaba mirándose al espejo. Un día comprobó que tenía un montón de arrugas alrededor de los ojos y se dijo que su matrimonio era un absurdo. Encontró a un hombre nada varonil que llevaba ya varias estafas y 2 divorcios. Odiaba a los amantes que tienen callos en las rodillas. Tenía unas ganas furiosas de ser ella quien se arrodillase. Cayó de rodillas ante el estafador y dejó al marido y a Teresa. El hombre más varonil se convirtió en el hombre más triste. Estaba tan triste que todo le daba lo mismo. Decía en todas partes en voz alta lo que pensaba y la policía comunista, estupefacta ante sus desorbitadas afirmaciones, lo detuvo, lo condenó y lo encarceló. A Teresa la echaron de la casa precintada y fue a parar a la de su madre. El hombre más triste murió al poco tiempo en la cárcel, y la madre, el estafador y Teresa se trasladaron a un piso pequeño en un pueblo de montaña. El padrastro de Teresa trabajaba en una oficina, la madre de vendedora en una tienda. Parió otros 3 hijos. Después volvió a mirarse al espejo y comprobó que era vieja y fea. Gracias, David. Alexao, por favor. Cuando constató que lo había perdido todo, se puso a buscar al culpable. Todos tenían la culpa. El culpable era el primer marido varonil y no amado, que no le hizo caso cuando le susurró al oído que tuviera cuidado.
Culpable era el segundo marido, no varonil y amado, que la arrastró de Praga a una pequeña ciudad y que perseguía a una mujer tras otra, de modo que ella no dejaba nunca de estar celosa. Ante ambos maridos era impotente. La única persona que le pertenecía y no huir, el rehén que podía pagar por todos los demás, era Teresa. Por lo demás, es posible que ella fuera efectivamente la culpable del destino de su madre. Ella, es decir, ese absurdo encuentro entre el espermatozoide más varonil y el óvulo más hermoso. En ese instante fatal que se llama Teresa, fue dada la señal de partida de la larga carrera de la vida arruinada de la madre. La madre le explicaba permanentemente a Teresa que ser madre significa sacrificarlo todo. Sus palabras resultaban convincentes porque tras ellas estaba la vivencia de una mujer que lo había perdido todo por su hija. Teresa la oye y cree que el principal valor de la vida es la maternidad y que la maternidad es un gran sacrificio. Si la maternidad es el sacrificio personificado, entonces el sino de la hija significa una culpa que nunca es posible expiar. Gracias, Eliseo. Nieves, por favor. Claro que Teresa no conocía la historia de la noche en la que su madre le susurró a su padre que tuviera cuidado. La culpabilidad que sentía era oscura como el pecado original. Hacía todo lo posible para expiarla. La madre la sacó del instituto y ella se puso a trabajar de camarera desde los 15 años, y todo lo que ganaba se lo entregaba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera por merecer su amor. Se ocupaba de la casa, atendía a sus hermanos, limpiaba y lavaba la ropa todos los domingos. Fue una lástima porque en el instituto era la mejor dotada de toda la clase. Le hubiera gustado llegar más alto, pero en esa pequeña ciudad no existía para ella ninguno más alto. Teresa lavaba la ropa y junto al fregadero tenía un libro apoyado. Pasaba las horas y sobre el libro caía gotas de agua. En su hogar no existía la vergüenza. La madre andaba por casa en ropa interior, algunas veces sin sostén, algunas veces, en los días de verano, desnuda. El padrastro no andaba desnudo, pero entraba en el cuarto de baño cada vez que Teresa se estaba bañando. Una vez cerró la puerta del baño por ese motivo y la madre le hizo un escándalo. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te has creído? ¿Te piensas que alguien va a comerse tus encantos? Esta situación demuestra claramente que el odio hacia la hija era en la madre más fuerte que los celos hacia el marido. La culpa de la hija era infinita e incluía también las infidelidades del marido. Y el que la hija quisiera emanciparse y reclamarse algunos derechos, por ejemplo el de cerrar la puerta del cuarto de baño, era para la madre más inaceptable que un eventual interés sexual del marido por Teresa. En cierta ocasión la madre se paseaba en invierno desnuda con la luz encendida. Teresa se apresuró enseguida a correr las cortinas para que no viese a la madre desde la casa de enfrente. Oyó detrás de sí la risa de ella. Un día más tarde vinieron a visitar a su madre unas amigas, la vecina, una compañera de la tienda, la maestra local y unas 2 o 3 mujeres más que tenían la costumbre de reunirse periódicamente. Teresa, junto con el hijo de una de ellas, que tenía 16 años, entró a verlas un momento a la habitación. La madre lo aprovechó inmediatamente para contar que la hija había pretendido defender su intimidad el día anterior. Se rió
y todas las mujeres rieron con ella. Luego la madre dijo, Teresa no quiere hacerse a la idea de que el cuerpo humano mea y echa pedos. Teresa estaba roja de vergüenza, pero la madre continuaba. ¿Hay algo de malo en eso? Y ella misma respondió de inmediato a su pregunta. Soltó una sonora ventosidad. Todas las mujeres se rieron. Gracias, Nieves. Kelly, ¿no se nos puede ayudar, porfis? Claro, la madre se suena la nariz ruidosamente, le habla a la gente de su vida sexual, enseña su dentadura postiza. Con la lengua sabe darle la vuelta dentro de la boca con asombrosa habilidad. De modo que, en medio de una amplia sonrisa, el maxilar superior cae hacia la parte inferior de la dentadura, adquiriendo su cara de repente un aspecto horrible. Su actuación no es más que un solo gesto brusco, con el cual se desprende de su belleza y de su juventud. En la época en que 9 pretendientes se arrodillaban en círculo a su alrededor, ella cuidaba celosamente su desnudez. Es como si el nivel de vergüenza pretendiera expresar el nivel de valor que tiene su cuerpo. Ahora, cuando prescinde de la vergüenza, lo hace de modo radical, como si con su desvergüenza quisiera hacer una solemne tachadura sobre su vida y gritar que la juventud y la belleza que había sobrevalorado no tienen en realidad valor alguno. Me parece que Teresa es una prolongación de ese gesto con el que su madre arrojó lejos de sí su vida de mujer hermosa. Y si la propia Teresa tiene movimientos nerviosos y gestos poco armoniosos, no podemos extrañarnos. Aquel gran gesto de la madre, salvaje y autodestructivo, ha quedado dentro de Teresa, se ha convertido en Teresa. Gracias, Kelly. Muy bien, y cerramos. Mamá, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Por favor. Ya, listo. Dice, la madre pide justicia para sí y quiere que el culpable sea castigado. Por eso insiste en que la hija permanezca con ella en el mundo de la desvergüenza, donde la juventud y la belleza nada significan, donde todo el mundo no es más que un enorme campo de concentración de cuerpos que se parecen el uno al otro y en los que las almas son invisibles. Ahora podemos comprender mejor el sentido del vicio secreto de Teresa, sus frecuentes y prolongadas miradas al espejo. Era una lucha contra su madre. Era un deseo de no ser un cuerpo como los demás cuerpos, de ver en la superficie de la propia cara a los marinos del alma que salieron corriendo de la bodega. No era fácil, porque el alma triste, tímida, atemorizada, estaba escondida en las profundidades de las entrañas de Teresa y le daba vergüenza que la vieran. Así ocurrió precisamente el día en que encontró por primera vez a Tomás. Iba sorteando a los borrachos en su restaurante, con el cuerpo inclinado bajo el peso de las cervezas que llevaba en la bandeja y el alma estaba en algún lugar del estómago o del páncreas. Y precisamente entonces lo llamó Tomás. Aquella llamada fue importante porque provenía de alguien que no conocía ni a su madre ni a los borrachos que diariamente le dirigían los mismos comentarios vulgares. Su condición de forastero le situaba por encima de los demás. Y había otra cosa más que lo situaba por encima del resto. Tenía en la mesa un libro abierto. En ese restaurante nunca nadie había abierto un libro en la mesa. El libro era para Teresa la contraseña de una hermandad secreta, para defenderse del mundo desafiedad que le rodeaba. Tenía una sola arma, los libros que le prestaban en la biblioteca municipal, sobre todo las novelas. Había leído muchísimas, desde Fielding hasta Thomas Mann. Le brindaban la posibilidad de una huida imaginaria de una vida que no le satisfacía.
pero también tenían importancia para ella en tanto que objetos le gustaba pasear por la calle llevándolos bajo el brazo. Tenía para ella el mismo significado que un bastón elegante para un dandy del siglo pasado. La diferenciaban de los demás. La comparación entre el libro y el elegante bastón de un dandy no es totalmente exacta. El bastón no solo diferenciaba al dandy, sino que además hacía que fuera moderno y estuviera a la moda. El libro diferenciaba a Teresa, pero la hacía pasada de moda. Claro que era demasiado joven para que pudiera tener conciencia de que estaba fuera de la moda. Los Fuera. jovencitos que pasaban junto a ella llevando sus ruidosos transistores le parecían tontos. No se daba cuenta que eran modernos. El que había llamado era al mismo tiempo forastero y miembro de la hermandad secreta. La llamó con voz amable y Teresa sintió que su alma pugnaba por salir por todas las arterias, las venas y los poros para mostrársele. Gracias, mamá. Muy bien, llegamos hasta ahí. Como dato nada más, justo esa narración de Teresa y la relación de los libros es una parte autobiográfica de Kundera también. Es lo que un poco sentía con los libros, ¿no? Bueno, vamos a salas y terminamos antes que nos durmamos, por favor. Qué interesante, vamos a ver qué pasa. Si es que les da para ir a salas, den a aceptar, porfas, y nos damos unos 10 minutitos para conversar. Si no les sale nada, nos quedamos por acá. Bien. Bueno, nos quedamos acá. ¿Quién estamos? Avi, mamá, Nere, Nieves. Muy bien. Así nos ha dejado el azar hoy día. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece la lectura? Interesante. Han salido un montón de cosas, por cierto, ¿no? Que quizás sea un poco difícil procesar, es que sale como una vorágine de situaciones. Pero bueno, ¿qué nos va llamando la atención? ¿Qué nos vamos acordando? ¿Qué nos Sí, impacta? son muchas cosas, ¿no? Pero a mí así lo que como que me deja es como cuando tú conoces una persona y ves algunas cosas, dice como que esto no comprendo, pero cuando conoces la historia, su contexto, su vida, de cómo ha ido también su vida desde casa, desde pequeña, lo que ha ido viviendo, qué es lo que se ve en Teresa, luego dices, bueno, o sea, ese es como, exacto, ¿no? Ese es como el resultado de una niña así, pues, ¿no? Como muy carente, ¿no? De esos afectos o quizás también como de esos vínculos afectivos medios debiluchos por ahí que también intenta por ahí llenar. Entonces, son muchas cosas las que han salido, ¿no? Porque creo que hemos leído un montón en esos capítulos, ¿no? Y me deja eso y también como algunas frases como fuertes, ¿no? Como decir, como que la madre todo le reprocha, ¿no? Pero también por lo que vivió su madre, ¿no? Entonces ella siempre intenta hacer lo mejor y lo mejor. Entonces como que su mamá también le dice que dar todo, ¿no? En este ser mujer, en este ser mamá. Entonces es algo como destructivo, ¿no? En Teresa. Eso. Sí, gracias, Nere. Ujú. No sé si hay un Mm. feedback por ahí. Dale, Nieves, sí, sí. Bueno, O yo Avi. primero le encuentro cómo Tomás quiere justificar todo con la casualidad, ¿no? Pensando que todo es casual, o sea, por casualidad ella estuvo ahí, por casualidad yo llegué, por casualidad, o sea, justificar todo lo que uno vive con la casualidad, no como una decisión, ¿no? Entonces le veo ahí como una irresponsabilidad incluso de él, o sea, como que quiere esa levedad, ¿no? O sea, quiere más bien sacarse el peso de que todo haya pasado
por su actitud o por su forma de vida, ¿no? Sino más bien todo por casualidad, o sea. Entonces eso, sí, a mí me causa como feíto eso, ¿no? Como una irresponsabilidad creer que todo pasa por casualidad, ¿no? Y en la segunda parte, como que se va entendiendo un poco las actitudes de Teresa, ¿no? Como dijo Nere, en verdad, lo que ella ha vivido nos trae como respuesta a cómo ella, esa actitud que tenía como de dependencia de él, ¿no? Como que quería aferrarse a él de la manera en que se aferraba en la primera parte, pero que después, bueno, ya creo que vio ella que no, por ahí no era la cosa y mejor dejó ir. Y como dice en la primera parte, hay una partecita en la que dice que uno quiere salir del lugar donde vive porque cree que va a cambiar la cosa si es que no está feliz en el lugar donde está y prefiere salir, ¿no? Tal vez cree que las cosas van a mejorar estando lejos del lugar donde uno vive. Y ella pensó que eso iba a pasar. Entonces, se nota que ella quería salir desesperadamente de donde estaba viviendo, de donde creció por la mamá, ¿no? Por cómo era la madre con ella. Entonces, a lo mejor e incluso de ella, no era tampoco amor para con Tomás, ¿no? Sino que era como el camino para salirme de donde estaba viviendo, de ese tormento en el que estaba viviendo, de esa cárcel, dice aquí, ¿no? Que también como que estaba viviendo. Entonces, se va comprendiendo muchas cosas de la primera parte y se va esclareciendo un poco como lo que ella vivió, ¿no? Más adelante creo que se verá lo de Tomás, me imagino yo. Sí, pero aquí habla solo de Teresa y me parece que ella tiene esa, como que quería y por eso se cambió. De donde la mamá se fue primero donde Tomás y después con Tomás se fue para Zurich. Entonces como que ella siempre tiende a escapar de los lugares donde no es feliz, ¿no? Eso. Sí, carga como un peso, ¿no? Ahora es curioso porque yo no sé hasta qué punto, y un poco compartir lo que me llama la atención. Por un lado, cuando uno está con una persona, en este caso, bueno, vemos el caso de Tomás y Teresa, yo la pregunta que me hago es como, uno también carga con el peso del otro, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto eso es saludable o sea bueno, porque cada uno tiene su peso, siento yo, es decir, nuestra historia de vida tiene sus cosas, sus pros, sus contras. Y cuando uno elige, en este caso de una situación amorosa, como en el caso de los dos, estar con alguien más, acepta cargar con un peso que a veces no le corresponde a uno y uno dice lo hacemos por amor. Sin embargo, ahí me quedo como pensando, porque por otro lado también Tomás vive como una especie de levedad todo el tiempo, ¿no? Le gusta vivir con esta superficialidad así de todos los actos sin mucha relevancia. Viene Teresa y es como que le impregna un peso. Y eso le genera una especie de caída al suelo, ¿no? No puede dejarlo tampoco. Tomás al final termina volviendo, ¿no? Donde Teresa. Y ahí se habla algo de la compasión. Entonces, me llama eso la atención. Digo, ¿hasta qué punto nosotros cuando tenemos una relación interpersonal, sobre todo de pareja, también aceptamos cargar con el peso del otro y el otro acepta cargar en parte con nuestro peso? No sé hasta qué medida. Eso me llama la atención por un lado. Por otro lado, también, esto de alma y cuerpo, ¿no? Cómo las cosas se unen, porque la mamá tiene una situación de lo corpóreo a mí me parece un poco violento, eh, no solo violento, sino, se me va la palabra, es como vulgar, como, no sé, o sea, o sea, me imagino unas escenas muy feas, ¿no? Que pasa en la casa desnuda, con todas las ventanas abiertas. Y después como cuando se comporta con la gente, me da la impresión que es reflejo de su alma, ¿no? Es decir, o sea, también es una persona muy lastimada, muy herida. Entonces, a veces, contrario a lo que se podría pensar, el cuerpo yo creo que sí muestra realidades internas de nosotros, ¿no? Eh, una persona hermosa y bella no solamente es, o sea,
la experiencia estética de ver un cuerpo bonito, una cara bonita, creo que nos debe llevar a una experiencia ética, ¿no? No al revés, no lo contrario. Sería fatal, creo yo. Esas dos cosas me llaman como la atención. Y lo último que les quería compartir, que también la siento como una invitación, me doy cuenta que Tomás elige mucho por su levedad, ¿no? Siempre está con Teresa y ya quiere irse con otra mujer y ya quiere que dice cuánto. Pero lo que me estoy dando cuenta es que toda levedad encierra un peso insoportable en el fondo, ¿no? Es como estos, las personas que son mujeriegos o hombreriegas. Yo me acuerdo que yo fui un tiempo al Yasuní a trabajar con unas comunidades de allá y ahí pasaba lo contrario. Las mujeres, en cambio, estaban con muchos hombres, ¿no? Y se mandaban problemas enormes. Entonces, lo que aparentemente uno puede pensar que elige por levedad, como el trago o los vicios o cosas que nos mantienen como en un estado superficial, en el fondo encierran un peso insoportable, ¿no? Yo creo que Tomás está como descubriendo que en el fondo toda su levedad encierra un peso bien grande, ¿no? Me da la impresión. Eso es que compartir. No sé si hay algún feedback por ahí, ¿no? Alguien más que quisiera como hablar. Yo. Dale, Abel. Bueno, no sé si entendí bien con eso de la compasión con Tomás y Teresa, pero yo pienso que, o sea, realmente sería insoportable estar en una relación así donde no eres feliz, o sea, donde Tomás realmente no le ama a Teresa y Teresa está ahí solo, no sé, porque le da miedo estar sola. Entonces, me parece que no sé, esos vacíos que tuvo en su hogar le crearon una carencia de autoestima y por eso terminó así, quizá en esa relación. Entonces, yo pienso que realmente para estar en una relación, o sea, hay que realmente estar súper bien para no ser un peso para la persona, ¿no? Entonces, un equilibrio, ¿no? Entre estar en la levedad y ser el peso, ajá, para estar bien. Y de ahí, lo que más, como que digo, qué fuerte, otra vez con Teresa, porque es como que no sé, o sea, en cierto punto, o sea, tuvo maltrato psicológico de su mamá y eso tal vez le llevó a reflejar, aunque no lo refleja, ¿no? Sino que quizá estar triste. Sí, sí. Sí, gracias, David. Sí, en realidad dos soledades, a veces tiene la vana ilusión que dos personas completamente solas, necesitadas de afecto y de amor, dos personas que están así, se unen, piensan que van a ser una compañía y es mentira, es decir, siguen siendo dos soledades separadas o quizá unidas, pero ahora yo sí me deja todavía la pregunta, digo, con lo que te escucho, David, sí, pues tiene razón, no sé, pero ¿hasta qué punto no puede trabajarse como para estar con alguien, ¿no? Eh, yo creo que sí dejamos peso en los otros también. A veces, es que las relaciones humanas son tan complejas, ¿no? Pónganse a pensar en sus relaciones que tienen con sus parejas o si han tenido alguna pareja. Siempre uno deja cosas positivas, pero también hay cosas muy frustrantes, ¿no? Llenas de complicaciones, de pesos, em, sí, sí, eso. Complicado. Pero son decisiones, ¿no? Son decisiones. Tomamos decisiones en el momento que son decisiones que tomamos, más bien dicho, a cada momento, ¿no? Entonces, en primera instancia se decide estar con esta persona, quiero hacer mi vida con esta persona y me acomodo a esa persona, ¿no? Me adapto a ella tanto como la otra persona tiene que adaptarse a mí, ¿no? Se supone que así debe ser la pareja, ¿no? Yo te acepto así como me aceptas. Y se vive en equilibrio en ese sentido, ¿no? De aceptarnos tal y cual somos cada uno, ¿no? Pero se va tomando decisiones en el camino, o sea, porque no, las personas cambiamos, ¿no? Vamos cambiando. Y entonces en ese cambio es como lo que dice Teresa, que se va viendo en el espejo todo el tiempo porque ella va viendo esos cambios y no quiere parecerse a la mamá, lógicamente, pero va viendo esos cambios y es como que se va ella misma
atormentándose por esos cambios, ¿no? Pero es esa la decisión, aceptarme como me veo, pues en el espejo, ¿no? Porque cuando uno se acepta, el otro siente la aceptación del otro también, ¿no? O el rechazo incluso. Entonces hay que, en esa parte yo pienso que claro, Dani dice, yo no sé hasta cómo, o hasta cuándo, o hasta tanto, porque no te has casado, ¿no? Entonces, lógico, cuando uno se casa, trata justamente de tomar decisiones que nos permitan avanzar Pero con carga esa con un persona, peso, ¿no? con esa, es peso, claro, pero yo tomé esa decisión, ¿no? Yo tomo la decisión de cargar con esa persona y con lo que trae. Es que es así. Ahora, el hubiera no existe. Aquí muchos dicen, ay, de los 9 pretendientes, no. ¿Qué hubiera sido con el uno? ¿Qué hubiera sido con el otro? O sea, pero es que es atormentarse pensar en el hubiera. No existe. Yo tomé esta decisión y con esta decisión tengo que seguir viviendo, ¿no? Come cualquier cosa. Hasta, Con no, mi peor pues es nada. con su peor es nada, sí, hasta, no, es que es hasta tomar otra decisión, porque los cambios van dándose para eso, para seguir tomando decisiones. La primera decisión es me caso porque le quiero, acá Teresa me caso porque ella sentía ese como dependencia de él y quiero estar a su lado, sabiendo lo que descubrió de él, ¿no? Yo creo que a la primera carta que leí, o sea, chao papá y hasta aquí Ahora, nomás. no quitemos el detalle que ella se enamora porque va y ve a un señor nuevo con un libro, ¿no? Diferente, Eso es exacto. interesante Y también. tienen sus coincidencias, pues. Tienen sus coincidencias del libro, por ejemplo. Entonces ella le ve como esa persona de que, se parece a mí. Claro. Se parece a mí, tenemos coincidencias y hay esas cosas que nos pueden unir. Pero claro, no iba a adivinar que lo que le iba a pasar, pues no, que ha sido bien al ajo. Pues él. Los libros Claro son que iba a pensar. complicados, ¿verdad? Tengo que confesar que eso Claro. también me parece una situación. Yo me he identificado mucho con Teresa en ese sentido, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Nieves. Vamos cerrando. No sé, más si tienes por algún comentario, si no cerramos. Bueno, yo realmente casi llegué un poco atrasada a la lectura y me interrumpieron a la mitad, pero más o menos de lo que leí y de lo que les he escuchado, entonces como que me ayudó bastante a entender lo que se leyó, ¿no? O sea, tengo entendido que Tomás y Teresa volvieron nuevamente a estar juntos. Sí, Eso es lo que veo, ¿no? Pero me llama la atención porque parece que es Tomás el que hace todo el esfuerzo por nuevamente reencontrarse con Teresa. ¿Es verdad eso? Así lo entendí. sí, también. Y a la final, él cuando está junto otra vez es como que se mortifica, otra vez le dice, pero otra vez siente el vértigo en el estómago de volver a estar ahí con Teresa. O sea, digo, algo raro en él, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? No sabemos. Y por otro lado, también me llama la atención la historia de Teresa con su madre, ¿no? Em, claro, o sea, como que Teresa ha sido un accidente realmente. Dice, es de los 9 pretendientes y se fijó en el número 9 Que no tuvo y cuidado, ¿no? que no Y tuvo escogen. cuidado, exacto, le dijo, cuidado, cuidado y ¡pum! Y ya, pues, dijo, incluso hablaba ahí de una situación de que no pudo abortar a tiempo y cosas así, o sea, triste porque como que Teresa era una hija no muy deseada y se nota, ¿no? Se nota por el maltrato que le da su madre, a pesar de que ella se esfuerza, entiendo que ella se esfuerza mucho, trabaja, cuida a sus hermanos, con el afán de ganarse el cariño de su mamá. Eso también me parece tan triste y que yo creo que es la realidad de muchas personas, ¿no? Que quieren ganarse ese cariño y no lo consiguen, no son amadas. Y también esta parte fea de la madre, ¿no? Que no tiene pudor, me parece que ande desnuda, eso me parece algo como grotesco, ¿no? Y a pesar de eso, bueno, Teresa en medio de su soledad, se puede decir,
ahí cuenta pues que encuentra consuelo en los libros. Entonces digo, se ve que los libros son una muy buena compañía, incluso cuando están lavando la ropa, dice, ella está leyendo. Y claro, y esto creo que este gusto En realidad no los está leyendo cuando lava la ropa, solo los tiene ahí y solo las está hojitas se van viendo. mojando, ¿no? Están ahí, es la presencia de los Ah, libros, ¿no? bueno, entonces los tiene ahí, ¿no? Y creo que ese es el vínculo que ella encontró con Tomás, o sea, el verle a él con un libro, porque dice que en el pueblo eso no existía, o sea, no se veía a nadie con libros. Y claro, entonces a ella le pareció algo novedoso, ¿no? Entonces eso le llamó la atención. Y ya pues Ujú. veamos qué pasa Y después. muchas Ujú. gracias. Eso que he dicho bien interesante, simplemente ya para cerrar, lo que me llamó la atención. A veces nos parece extraño, decimos, ¿y cómo Tomás vuelve otra vez con esta mujer que se siente tan mal? Pero sí, eso es muy común. Si es que muchas relaciones pasan así, ¿no? Terminan y después otra vez vuelven en las mismas situaciones porque tendemos a repetir patrones. Es decir, en el fondo sigue generando Teresa unas relaciones malsanas, ¿no? O sea, a veces pensamos que lo que no se sana se olvida y queda en un lado y nunca se olvida, siempre sale, ¿no? Son teclas que se activan al final y uno dice, esta situación que me pasó en la niñez o en la juventud, ya no olvido, cierro puerta, la puerta nunca se cierra, siempre vuelve a surgir de distintas formas, ¿no? Entonces, pero, y lo último que quería decirles como, esta construcción también de Teresa, del cuerpo de Teresa, me llama mucho la atención en esta sociedad actual donde estamos esclavizados por el tema del cuerpo, ¿no? Es decir, repensar el cuerpo me parece bien interesante desde otras perspectivas nuevas. Claro, nos causa un poco a mí me causa mucho como rechazo ver así un cuerpo desnudo, pero después me pongo a pensar, ¿y por qué, no? O sea, me refiero al cuerpo desnudo como lo da ahí, no digo en otras cosas, pero este, mm, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué causa rechazo, no? ¿A qué está vinculado? ¿A qué está unido este cuerpo de la madre? Y Teresa también se ve y no quiere estar como su madre, que al final termina fea y vieja, ¿no? Pero bueno, Claro, y las amigas también, ¿no? Las amigas de la madre son casi parecidas, hablan así todo como medio vulgar, ¿no? Pero ya pues es como que le ven al cuerpo con todos sus, con todas sus cosas también, ¿no? Y me hizo acuerdo de un episodio, pero bueno, ya nada. dinos, dinos. Si hay Lo que cómo, pasa es claro. que, sí. Bueno, es una anécdota nomás. Me acordé de una situación ahí. Lo que pasa es que yo estoy en un hospital, ¿no? Y en ese hospital compartimos baño con un médico. Y claro, un compañero no se da cuenta, entra al baño y le encuentra al médico sentado, ¿no? Y claro, es una anécdota, ¿no? Y ahí me acordé de lo que hablaban, que es algo natural. Y claro, y mi compañero era todo avergonzado y todo, ¿no? Y dice, ya le conocí las rodillas al doctor, dice. Y claro, y el doctor entra, ¿no? Y mi compañero avergonzado le dice, mil disculpas, doctor, yo no quería entrar hacia el baño, que ni sé qué, y perdón. Y el doctor, claro, a mí me asombró porque después, pero ¿de qué me pide disculpas? Dice, si eso es algo natural, dice. Así somos la gente, la humanidad es así, es algo natural, ¿por qué me pide disculpas? Y todos nos quedamos, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Y me acordé de ese episodio oyéndoles a las amigas que hablaban de todo la parte del cuerpo y todo eso. Eso Sí, nomás. qué interesante, ¿no? Muchas gracias. Sí, hay límites, Ujú. ¿no? Como decías, porque claro, está esa parte del cuerpo y está la otra parte donde entra el marido, donde Teresa que estaba duchándose. Eso ya es un poco de violento, ¿no? Es muy violento en Eso realidad. Ya pasa a claro, otro eso lado, ya ¿no? no. Entonces es Ujú. interesante, pero bueno, ya seguiremos conversando. Vamos volviendo con las salas. Está muy interesante, esto da para bastante, la verdad. Muy bien, volvemos. ¿Cómo vamos? Espero no haberles cortado. Volvemos. ¿Estamos todos? Creo que sí. Ok. Sí. Muy bien, gente. Espero les haya ido bien en las salas.
hay mucha cosa, ¿no? En realidad la novela comienza a meter un montón de situaciones, vamos asimilándola poco a poco, pero vamos quedando con lo que nos va llamando la atención y nos estaremos viendo el jueves para seguir profundizando en la novela, ¿no? Y ver cómo por dónde nos lleva la insoportable edad de ser. Solo les leo una frase de Ítalo Calvino y con esto cierro. Ítalo Calvino dice, al referirse a esta novela, dice, esta novela demuestra que en la vida todo lo que elegimos por su levedad no tarda en revelar su propio peso insoportable. Eso dice Calvino, ¿no? Muy bien, listos pues, nos veremos. No sé si hay algún comentario final, si no ya nos encontramos el jueves. ¿Todo bien? Muy bien. Listo. Listo pues, cuídense, abrazos grandes, que pasen Muchas bonito, gracias. tengan Chau. bonita Gracias semana. a Chao, todos, chao, nos cuídense. vemos. Linda noche. Cuídense. Chau, Cuídense mucho. chao. Rick. Chao. No estabas despidiendo nomás, perdón.